Y el día de hoy quería compartir una palabra que se encuentra en Primera de Reyes. En el capítulo 17 podemos leer la historia de Elías. Y Elías se encontraba en el tiempo del reinado de Acab. Dice la Biblia que Israel se parte en dos. Una de las tribus queda en manos de la descendencia del rey David. Y las otras 10 tribus pasan a las manos de Jeroboam. Y si nosotros podemos leer, nos damos cuenta que casi todos los reyes, tanto en Israel como en Judá, hicieron lo malo delante de Dios. En Israel todos los reyes fueron malos. Y en Judá, exceptuando Josías, Ezequías, Josafat, que fueron temerosos, y algún rey más. Pero prácticamente un 75% de los reyes de Israel, y sumando los de Judá, hicieron lo malo delante de Dios. Y en el capítulo 17 nos vamos a encontrar la historia de Elías. Y como digo, Elías estaba en el reinado de Acab. La Biblia dice que Acab fue uno de los peores reyes de Israel, ya que tenía este rey por esposa Jezabel, y Jezabel podemos ver que sale en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis nos dice que es un espíritu que va a decir lo siguiente Jesús: que incita a mis siervos, dice, a fornicar, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Un espíritu también de usurpación, de control, de manipulación. Podemos ver cómo ellos levantaron, dice la Biblia, en aquel tiempo altares a Baal, a Acera. Y va a decir lo siguiente en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y podemos ver como aquí Elías, en el primer verso, declara una palabra. El nombre de Elías significa Yahvé es Dios. Y cuando Elías aquí se refiere a Dios, cuando dice Dios de los ejércitos, ahí Elías se refiere al Dios supremo. ¿Sabes? Hay solamente un Dios, el Dios eterno, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Es uno. Dice en el libro de Deuteronomio: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y Jesús va a decir lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino para llegar a Dios el Padre, y ese camino es Jesucristo. Uno de los discípulos de Jesús, Felipe, le va a decir: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le va a decir: Felipe, ¿cuánto tiempo que estoy contigo y no has visto al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Y quiero decirte que la palabra nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final de ellos es un camino de muerte. Traduciéndolo literal del original, dice lo siguiente: que hay acciones que al hombre le parecen correctas, pero el fin de ellas es la ruina. ¿Sabes? A veces hay acciones que nosotros creemos que son correctas, pero al final nos van a llevar a la ruina. Y por eso es importante que nosotros empecemos a aplicar el manual de vida. El manual de una persona es la palabra de Dios.
la Biblia. Dice el Salmo 119, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Ella nos va a ir alumbrando, ¿sabes? Va a haber cosas que el Señor te va a ir mostrando, te va a ir diciéndolo en otras palabras. Hay problemas, situaciones del cual el Señor te va a advertir antes, para que tú estés alerta, para que tú no hagas esa decisión. Por eso, como cristianos, es importante tener esa comunión con la Biblia, con la palabra de Dios. Todos los días es necesario que como cristianos leamos la Biblia. Uno de los consejos que escuché al principio cuando me convertí era que si yo leía un salmo todas las mañanas y ponía ese día, mejor dicho, ponía mi día en manos de Dios, mi vida se iba a revolucionar. Y dije, bueno, lo voy a poner en práctica. ¿Sabes? Fue impresionante el poder que trae la palabra de Dios, la liberación, el ánimo, la paz, el gozo. ¿Sabes? Porque en la palabra de Dios está la vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí cuando Elías menciona a Dios y le dice, el Dios de los ejércitos, dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Dice también que esa palabra significa, ahí cuando menciona el Dios de Israel, también se puede traducir como Dios es fuerza. Y en el libro de Josué, el Señor le va a decir a Josué, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabes? Lo que me llama la atención es que no le dice que sea valiente, sino le dice, sé muy valiente. Porque a lo mejor te va a tocar pasar momentos difíciles, momentos que no vas a entender. Pero en esos momentos quiero decirte que Dios ha prometido estar contigo. No temas que yo estoy contigo, dice en el libro de Isaías. Y sabes, Elías, dice el libro de Santiago que era un hombre sujeto a pasiones. Un hombre como tú y como yo. Un día Elías se levantaba y oraba con tanto fervor que caía fuego del cielo. Y otro día Elías se quería morir. Y hay días así, hay días buenos y hay días que no son tan buenos. Pero en esos días donde no son tan buenos es donde Pablo va a decir que nos vistamos de la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios, ceñidos, dice Efesios capítulo 6, con la coraza de la justicia, cinturón de la verdad, el calzado presto a predicar el evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, con la cual son apagados todos los dardos de fuego maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que podáis, dice la Biblia, resistir el día malo. Y habiendo pasado ese momento, habiendo pasado ese tiempo, podáis estar firmes, porque en el día de la dificultad es donde se va a mostrar tu fe. Y esta es nuestra fe, dice el apóstol Juan, la que ha vencido al mundo. Hay momentos donde no te van a dar ganas de leer la Biblia ni de orar, pero ahí es cuando tienes que disciplinarte. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, y tú tienes que disciplinarte a buscar a Dios, tienes que disciplinarte a leer su palabra, porque va a haber momentos donde no te van a dar ganas de leer la Biblia, donde no te van a dar ganas de orar, pero ahí en esos momentos es donde tú tienes que disciplinar tu carne. Cuando las cosas van bien y cuando no van bien, hay que buscar a Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Vemos como Elías tenía ese poder, tenía esa unción, pero también podemos ver esa fragilidad de Elías, ¿sabes? Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y ahí en tus debilidades es donde tú vas a ver cómo la gracia de Dios se perfecciona en tu vida. Y vamos a seguir en el siguiente verso. Dice que Elías declaró esta palabra al rey Acab, el poder de la palabra de Dios cuando tú te alineas al Señor. Y me llama la atención como Elías tenía esa capacidad de oír a Dios. Y Elías no se encontraba en el tiempo que estamos ahora. Elías no estaba en la época de la gracia. Dice que el Espíritu Santo iba y venía, se posaba sobre una persona, se volvía a ir. Pero en el día de hoy tenemos el Espíritu Santo. Dice que hemos sido sellados en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, si no me equivoco, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora Él está dentro de nosotros siempre. Y debemos de empezar a limpiar nuestra vida, a santificarnos para poder ser sensibles a la voz de Dios. Tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia, lee la Biblia. En la Biblia siempre va a haber una palabra de Dios para ti. Es impresionante cuando he tenido que hacer alguna decisión y es abrir la palabra y tener ahí la respuesta. Por eso, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Debemos de pedir al Espíritu Santo que nos haga sensible a su voz, a su instrucción. Porque como vamos a ver más adelante, Elías va a recibir una orden. Y la orden es que Elías se vaya al arroyo de Querit. Que ahí Dios le dio orden a los cuervos para que le llevaran pan y carne. ¿Qué pasa si Elías hubiese ido a otro arroyo? Elías hubiese muerto de hambre. Pero Elías fue sensible a la voz de Dios, a la instrucción. Y allí es donde Elías fue al arroyo de Querit. Y podemos ver como en Deuteronomio, en el capítulo 28, dice: si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. Sabes, la bendición nos alcanza, pero antes de que la bendición te alcance, dice la palabra que si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios. Y Elías fue sensible, fue a ese lugar donde Dios le mandó. Y allí donde Dios te mande, ahí va a llegar bendición, ahí va a llegar provisión. Ahí Dios le va a dar orden a los cuervos para que te alimenten, va a dar orden a los impíos para que ellos te bendigan, porque está escrito en Eclesiastés, en el capítulo 2, en el último versículo, dice que porque el hombre que le agrada a Dios le da la sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que allí Dios le va a dar orden a los impíos para que te alimenten. Pero uno tiene que ser sensible a la voz de Dios. Ponle en voz a todas esas voces que quieren apagar la voz de Dios. Ciérrale la boca a la voz del mundo. Ciérrale la boca a toda voz contraria a la palabra de Dios. Y empieza a prestarle más atención a la voz de Dios, a la voz de su palabra. Sabes, el Señor te va a hablar a tu corazón. Te va a hablar audiblemente. Pero la mayoría de las veces te va a hablar a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros leamos su palabra. Porque dice en el libro de Ezequiel que Él cambiará nuestro corazón de piedra y pondrá uno de carne, donde su palabra, sus mandatos se escriban allí. Y cada vez que tú lees la Biblia, y cada vez que tú meditas en la palabra y le das vueltas a los versículos, esas escrituras se están escribiendo en tu corazón. Y tú empiezas a ser sensible más y más a la voz de Dios. Y empiezas a ir a donde Dios te manda a ir. Y ahí es donde la bendición te alcanzará. Pero nosotros, sí es verdad que somos premiados y nos gusta ser premiados. Pero lo más importante es amarle a Él con todo nuestro corazón. Ver su bondad, ver su gracia. Dice la palabra, deleítate en el Señor, deleitarnos en Él, en su presencia.
Y vemos como aquí los cuervos le traían a Elías, dice la Biblia, pan y carne. Dice que en aquel tiempo estaban pasando hambre en Israel. La gente se estaba muriendo de hambre. Incluso si más adelante nosotros podemos leer, un hombre temeroso de Dios, Abdías, dice que cogió 100 profetas de Jehová y los escondió en una cueva y los alimentaba de pan y de agua. Y me llama la atención como Elías era bien alimentado. Solamente creo que el rey era el único que se alimentaba igual que Elías. Y los otros profetas, dice la Biblia, eran alimentados con pan y agua. Ahí estaba la misericordia. También vemos la mano limitada del hombre. Este Abdías con todo su corazón daba de comer a estos profetas, pero él estaba limitado. Pero Dios no está limitado. Dios es un Dios ilimitado, un Dios sobrenatural, el Dios de la abundancia, el Dios que dice: mío es el oro, mía es la plata. Así que el día de hoy quiero finalizar con esta palabra. Dice la Biblia que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Allí cuando dice por la mañana quiere decir al amanecer. Es importante que nosotros nos levantemos pronto a buscar a Dios. Si puedes madrugar a buscar a Dios, hazlo, porque dice la Biblia que en ese tiempo es donde Dios visita la tierra. Hay un misterio al orar en la madrugada. Jesús oraba en la madrugada, y si tú puedes hacerlo, te invito a que lo hagas. Muy bien, quería finalizar con esta palabra y quería agradecerte por haber estado en este tiempo disfrutando de este programa. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios es como la miel y me encanta escuchar buenas predicaciones. ¿Sabes cuántas veces he sido bendecido por una palabra, por un vídeo, por un audio? Y la palabra dice: dar de gracia lo que de gracia recibisteis. Así que espero estar muy próximamente con todos ustedes, pudiendo tener una palabra fresca, una palabra de bendición, una palabra que te anime, que te levante, que te edifique. Así que muchas gracias por estar ahí. Quiero decirte que estoy orando por todas aquellas personas que escuchan los vídeos, para que el Señor pueda traer una palabra, para que les levante, para que puedan ver milagros, para que la vida de las personas sea transformada y cambiada como lo ha sido mi vida. Así que gracias nuevamente por estar allí. Puedes darle al canal, puedes darle a la parte de donde pone suscribirse para que te puedan llegar notificaciones de nuevos vídeos. Que Dios te bendiga. Nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto, y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme